Bueno, estamos aquí en Más que un Domingo. Hoy tenemos una edición especial. Tenemos hoy con nosotros nuestro chef personal de mi casa. No, la gana, no. Arturo, bueno, un placer estar por aquí, enseñando un poco de la comida que veíamos en el Antiguo Testamento, de la comida del pueblo de Israel. Y aquí, comida deliciosa. Se ve muy delicioso todo. Emocionada de estar con ustedes también aquí. Bueno, realmente venimos con un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de la comida, ¿verdad? Que era pura e impura, ¿verdad? Y vamos a estar comentando de las razones por las cuales eran impuras o impuras y cómo se presentan ahora, ¿verdad? Y por qué ya no son impuras, ¿verdad? Claro, claro. Vemos que en Levítico y en Deuteronomio y en Levítico 11 Dios nos da las comidas que podemos comer, nos dice los animales que son puros para comer, cuáles son los que son más de bendición y los que no son de bendición. Podemos ver en Levítico 11 que Dios dice que los animales que rumen, que tienen pezuñas. Exacto. Rumen quiere decir los que mastican. Que mastican su comida. Claro que sí. y lo que tienen las pezuñas divididas en dos, esos animales no podemos comerlos. ¿Cuáles son los cerdos? Tenemos cerdos, tenemos camellos. Camello. Fíjate, me llamó mucho la atención la del camello porque, yo no sé mucho de camellos, pero tengo entendido que el camello sí rume, que el camello sí... Sí, pero no tiene las pezuñas en dos. Oh, Exacto, ok. Entonces, igual con las aves, él nos dice cuáles son las aves que podemos comer y las que no. Los búhos, no son buenos. El buitre. El buitre, Yo no lo comería. No, el conejo. El conejo. Incluso hay muchos de esos animales que el tú conejo lo que lees. no se Ajá, puede. que no se podía. Ajá. Incluso hay muchos de esos animales que tú los ves y dices, ¿quién se comería eso? Como un saltamonte, el mismo camello. Sí, pero creo... ok, ahora tú acá. Y pregunto acá... ¿Qué es lo que realmente te inspiró a ti a conocer de todo esto, de este amor por la comida, verdad? ¿Y cómo llegaste a conocer estas cosas? Yo en verdad de pequeño siempre cocinaba y yo empecé más por los dulces. Yo hacía cupcakes, hacía bizcochos, hacía cheesecakes. Ay, qué rico. Y entonces ya cuando me mudé para No acá... le hables a la embarazada, déjala, que después se antoja el bebé. Sorpresa en el podcast. Ay. Cuando me mudé para acá, para Estados Unidos, empecé a estudiar de culinarias. Empecé eso en el mundo de las cocinas. Y de ahí vino mi pasión. Tengo una familia muy grande, gracias a Dios. Cocinaba para ellos, cocinaba para muchos compañeros en mi colegio y eso. ¿Estás soltero, mi gente? Claro que sí, claro, disponible. Venga. Disponible en búsqueda. Disponible. Hombre de Dios y cocina. ¿Qué más se puede pedir? Dispuesto a conocer y... ¿Algún tipo de qué país? No, yo no importa. Yo no tengo mucho... No, en inglés, español, no hay problema. Ok, no hay problema entonces. Cocino rico y... un niño muy humilde. Acercándome cada vez más al Señor. Muy humilde, un niño muy humilde, muy bueno. Pero sí. Cuando me mudé para acá empecé en esa industria de la comida, de la cocina. Estudié artes culinarias cuando me mudé para Nueva York, viví 6 años allá. Wow, y Nueva York. Gracias a Dios pude crear muchas conexiones y eso. Y lo de la comida en la Biblia me gusta mucho porque cosas que Dios prohíbe comer y las cosas que Dios nos insta a comer, tipo legumbres, las lentejas, eso de los panes, que también en Levítico Dios nos da una receta de panes con lentejas, levadura, trigo. Wow. Está muy interesante este tema. Sí. Y ahora vemos que si vemos los nutrientes que tienen esas comidas, los minerales, las proteínas, son comidas completas que pueden nutrir nuestro cuerpo completo, nos dan todas las vitaminas que necesitamos, todas las proteínas, carbohidratos. Y es muy interesante Tienes saber que pasarme eso. una lista. Claro que sí. Sí, de la lista sí, pero realmente a mí me gustaría, a mí me llamó mucho la atención, de verdad, cuando Daniel está, no es Daniel, perdóname,
Sí, Daniel. Daniel, ¿verdad? Que Daniel, Con sus Sadrach, amistades, Mesach y sí, con sus amistades, se Sadrach, niegan Mesach, a comer. ellos comen esta comida y entonces ellos llegan a ser más fuertes que los demás. Y yo me quedé, a mí me encantaría conocer cuál era la manera en que ellos comían, Claro. que aunque valga mencionar, ¿verdad? Que ya Cristo, ¿verdad? Como Cordero fue llevado a la cruz, ¿verdad? Y Él fue el sacrificio que se hizo para que entonces nosotros no tuviéramos que hacer el sacrificio y ya no hay inmundo o puro, ¿verdad? Sino que todos tenemos permiso para comer, porque te soy sincera, que cuando mencionaron el conejo me sentí culpable. Y yo, ¿what? Yo he comido conejo. Sí, Pero claro. entonces Ya. que los chicharrones ya son puros. O Sí, inmundos. no, bueno, no, son buenos. Y los puros de verdad, porque hay unos falsos, Y ¿verdad? hay mucha gente que se enfoca más en lo religioso, de, que si son puros o no impuros, no podemos comer para nada todo eso. Pero el Señor lo dice en su palabra, lo que yo llamo puro, que nadie llame impuro. Exactamente. Porque, Y- porque Él mandó a su Hijo a que lo a que purificara por muriera. nosotros. Claro, exactamente. porque en el Antiguo Testamento antes se hacía como rituales para, incluso en el pueblo de Egipto, lo hacía como rituales para dioses, otros dioses. Cuando Ya. Daniel, Sadrach, Mesach y Exactamente. Abednego se negaron a comer la comida Fue por eso. exacto, de Egipto, fue por eso, porque ellos le hacían como ídolos para otros dioses, El Dios pagano. Ujú. para dioses paganos. Pero hay muchas personas cristianas que hoy en día todavía creen que, por ejemplo, el cerdo no se debería comer. Ya. Sí, Pero la sí, sí. realidad es, pues, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tenemos que leer la Biblia, aprender, y por eso que le estoy acercando esto, ¿verdad? Que Cristo ya murió por nosotros, fue el Cordero llevado a la cruz para que esto inmundo se volviera puro, o sea, ya no hay necesidad, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que todo lo que hay para comer, que lo podamos comer ahora. No debemos obligar a otra persona que no crea a que lo tiene que hacer o Claro. que tiene que comer como yo o hello, ahora yo no me voy a comer un buitre como quiera, diga o no diga, Sí, no me lo exacto. comería. Hay muchas de esas comidas que en verdad nosotros mismos Ni no un las sapo, comeríamos. Por ni un un sapo, ni grillo, un cocodrilo. un grillo, no. nada de eso. No. Bueno, dicen Gracias. que el cocodrilo es rico. No sé, no lo he No, Dicen no, que no, sabe a no. pollo. Yo Y tampoco lo he probado, pero No, Medina ¿Lo has probó. probado? Medina Sí. probó el cocodrilo. Medina. Yo comí cocodrilo y comí alcas de rana. Y que a era mí me dicen bueno o que los malo. cocodrilos saben a pollo. Cocodrilo bueno, las alcas de rana no me gustaron. Y no. Bueno, o sea, hasta. No sé, pero yo quiero probar esta comida que es aquí. Ya, dale. Claro que sí, vamos a ir viendo un llamó la poquito. barriga. Estas son unas bruchetitas de tomate. ¿Tú te imaginas que así lo harían en los tiempos de Jesús? Mira esto qué bonito. Antes el pan lo tostaban como en hornos de barro o en hornos de piedra. Lo único que sí que antes se hacía, y esto en verdad no va a ser agradable para lo que ahora que vamos a comer, pero el fuego lo encendían con estiércol de animales y, Pues de me heces alegro humanos. por las cositas, por Pero la gracias a Dios. estufa. Exacto. Por el horno. Ya tenemos leña, ya tenemos fuego. ¿Estiércol ya de hay qué? gas. ¿Pero y cómo prendían eso? ¿El estiércol Es de que qué? lo que pasa es que el estiércol es flamable, es flamable. Entonces, eso Gracias. abonaba el fuego y lo Ajá. encendían y así mismo cocinaban Y la mira comida. pero qué belleza. Y esto. entonces los panes, como no tenían tanto conocimiento de la levadura, de cuánto tiempo dejarlo ni nada, muchas veces ellos hacían, eran como tortas, que terminaban siendo así mismo como estas galletitas, más o menos, y eran tal vez como pita bread, no sé si lo han Ajá, probado ajá, y eso. Pero era muy rico y muy delicioso. Uy, pero esto se ve hermoso, Prueben, esto se ve prueben. hermoso. Díganme. Ya Ay, sabemos Dios. cuando no haya dinero para pagar energía eléctrica, ya sabemos cómo podemos prender la comida. Así es. Vamos a así ir es. aquí con... Está muy rico. Vamos a seguir las Esas son perras. unas brochetitas con tomate, cebollita, basil, balsámico y balsamic glaze por arriba. Este es un piquito de gallo. Es que a mí me encanta el aceite balsámico. Sí, es bien Me encanta. delicioso. Este tiene cilantro. Y le ponemos 2 camaroncitos por arribita. Pero- Yo no tengo guantes, pero Espero que nomás nadie están sea, bien espero que limpios. nadie sea alérgico. Esperemos que no sean alérgicos a los camarones. Oh my God, yo voy a probar de los camarones. No porque tenga más, ¿sabes, señores?
Ya tú probaste la brocheta, ahora te toca con los camaroncitos. Claro que sí. Yo estaba que me la quería acabar, pero ok, voy a probar el otro. Está muy rico. Gracias, gracias. Y vemos también, hay muchas historias en la Biblia de la comida, como también Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. Él estaba en la granja con los animales y eso. Llegó de un largo día de trabajo. Llegó con muchísima hambre. Estaba su padre esperándolo para darle la primogenitura. Y Jacob estaba haciendo una sopita de lentejas, tranquilo en su cocina. Le dice Esaú a Jacob, oh, Jacob le dice, te doy un plato de lentejas y yo por ese plato de lentejas tú me puedes dar. Pero ¿y por qué? Porque es algo difícil de vender, es algo difícil de conseguir, digo, no de vender, perdón, de cocinar. No tanto. ¿Cuál es lo especial del plato de lentejas? No tanto por lo difícil de cocinar, sino por lo bendecido que ha sido las lentejas, las legumbres, los granos en la Biblia, que el Señor siempre nos ha dicho que esos son los alimentos esenciales para nuestro cuerpo y para nuestra nutrición. Y él tenía un día largo de trabajo, llegó con hambre, quería comer y por desesperado también. Que no somos capaces de hacer por hambre. Por desesperado. Me identifico con come. él. No, mira, Totalmente. yo llego aquí del trabajo y si no hay comida a mí me dan ganas de llorar. Y yo me quiero arrasar con lo que haya. Así En mi es. vida esto está muy rico, pero no te puedo dar un besito, mi amorcito. No, porque, tranquila. Ah, es alérgico a los camarones. No, sí le puedo, no, es que tiene Por cebolla. el mi olor, amor. el olor. Yo pensaba que te la decía con la cámara. No. Ok, No, ok, yo iba a decir. ven mi Era amor, broma, ven, era ven mi amor, que comparte contigo. ven. Ahorita. Yo me voy a comer todo después. Estoy aguantándome. Pero pues sí, cuando en Levítico Dios da ese listado de los animales, las comidas y eso, el pueblo de Israel empieza a comer muchas frutas, uvas, aceitunas, manzanas, peras, empiezan a comer de los peces también que Dios le había dicho, los que tienen escamas, con aletas, y de nuevo, vemos muchísimas historias en la Biblia de cómo también Dios en el Nuevo Testamento alimenta a una multitud con panes y peces. Y en el Nuevo Testamento Dios lo dijo, like, que Él ha bendecido la comida, lo que yo bendijo, que no lo Exacto. maldiga el hombre. Y de nuevo, Dios vino a la tierra, Jesús vino a la tierra y Él murió por nuestros pecados. Antes la comida se hacía en sacrificios, los animales se hacían en sacrificios y eso. Pero Dios vino al mundo, vino a la tierra, vivió una vida perfecta y Él nos santificó y nos glorificó, nos redimió por su sangre en el Nuevo Testamento. No es por acciones de si comemos esto o no comemos aquello que vamos a ser salvos. La Biblia dice que No es lo que entra, lo que exacto, contamina, sino lo sino que sale, porque y si nosotros decimos, y si nos vamos un poquito más, ¿verdad? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso quiere decir el daño que nosotros podemos hacer con la boca, lo feo que también que puede salir de nuestra boca por nuestro corazón, de cómo depende de cómo esté. Claro que sí. Así que Y Yo creo que bendecimos. lo de la comida, como dices tú, no es que ya esté algo impuro o puro, pero me encanta que, como dices tú, o sea, si el Señor Lo bendiga. desde antes, por decirlo así, era como una recomendación, ciertas comidas es porque tienen, o sea, un beneficio para nosotros. Claro. Y hay muchas cosas que vaya a comerse, iba a decir una marca, no lo voy a decir ya, pero sí unos chips que tengan Claro. muchos colorantes, o sea, no es que vaya a ser pecado comerte eso o que le desagrade a Dios, pero sí, de cierta manera estamos dañando nuestro cuerpo. Yo creo Entonces, que simple y sencillamente ser sabios en lo que elegimos para comer. y no solamente eso, saber, verdad que nosotros tenemos el fruto del espíritu, donde tenemos nosotros donde Dominio nosotros tenemos el dominio propio, no el demonio propio. Claro, claro. Y en 1 Corintios Dios nos dice, like, beban o comáis, hacerlo todo para su gloria. Exactamente, O claro sea, que independientemente de lo que comamos o no comamos, lo importante es el corazón que tengamos y la disposición de acercarnos cada día más a Cristo, de amarlos cada vez más a Él y buscarlo cada vez más a Él. Y tú sabes que una conexión importante que puede haber también es conocer qué cosas te hacen daño, porque por ejemplo,
yo batallo mucho con cosas que yo no puedo comer, que definitivamente quiero comer. Y entonces yo sé que me hace daño y ahí es que entonces yo tengo que poner la disciplina, tengo todo lo que Papá Dios nos enseña, porque créeme que Jesús era muy disciplinado en lo que hacía. Claro. Y nos los enseña, nos los demuestra, y como tú dices, ¿verdad? Nos modela hasta cómo debemos comer, ¿verdad? Y yo sé que si yo me pondría a comer esta comida así, yo no tuviera todos los achaques que hay, ¿verdad? Y recordando siempre que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Exactamente. Al final del día, tal vez no es que es bueno o malo comer cerdo, pero si tú solo estás comiendo cerdo, Por chicharrón. por chicharrón o lo que sea, y eso te está subiendo tu colesterol, es bueno que tú lo dejes por un tiempo. Yeah. Solo por cuidar tu cuerpo, Exactamente. saber que nuestro cuerpo es el único cuerpo que tenemos hasta que nos vayamos en gloria con el Señor. Y hay que cuidarlo, y es el templo del Espíritu. Exactamente. Amén. Estamos muy agradecidos que estés aquí hoy con Yeah. nosotros. Claro que muy sí, agradecidos. Está Y muy con rica la mucha comida. hambre. Y si les gustó, por favor, suscríbanse al canal. Ya saben que esto es más que un domingo. Bye. Más que un domingo. Bye. Yeah.